Desde hace varios meses, el gobierno colombiano y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, discuten en Cuba la posibilidad de lograr un acuerdo de paz. Nos hemos encontrado en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos para conversar sobre estos temas y entender mejor qué pasa en su país. Señor presidente, gracias por recibirnos. Con mucho gusto, Alberto. Presidente, ¿usted podría darnos una fecha para la firma de un acuerdo de paz con las FARC? Hace unas semanas dijo que su marco temporal era este año. ¿Sigue convencido de esto? Es lo que yo espero y a lo que yo aspiro, pero la experiencia nos ha demostrado que poner fechas fatales en procesos tan complicados como el que estamos sosteniendo no es lo más conveniente. Pero repito, yo espero y aspiro a que este año terminemos los acuerdos para finiquitar un conflicto que ha desangrado a mi país durante 50 años. Y, presidente, en mayo hay elecciones presidenciales. ¿Usted no cree que negociar en medio de unas elecciones puede ser un problema? Al principio pensé que podría ser un problema, pero al fin y al cabo una elección es la escogencia de una política y el pueblo va a tener que escoger, ¿quiere la paz o no quiere la paz? Y en cierta forma esta elección se está convirtiendo en un plebiscito a favor o en contra de la paz. Señor presidente, usted afirmó que todas las partes tendrán que hacer sacrificios. ¿Puede decirnos algo sobre los términos de estos sacrificios? Y, es decir, que las FARC no van a pedir perdón, por ejemplo, o al final del día la gente no sabe qué se está negociando. Todos vamos a tener que pedir perdón, porque todos en una u otra forma somos responsables de este conflicto de 50 años. Yo no puedo referirme a los puntos específicos, hay unos acuerdos con la contraparte de confidencialidad. Lo que sí le puedo decir es que cualquier resultado de este proceso será sometido al pueblo colombiano para que sea el pueblo colombiano el que decida que acepta o no acepta el acuerdo. Y esa es una garantía democrática que estamos poniendo en el proceso. Presidente, recibimos algunas preguntas al hashtag de Twitter AskSantos. Daniel le pregunta, usted dijo, si atentan contra una figura importante, explota el proceso de paz. Policías y soldados asesinados por FARC, es la pregunta, ¿no son importantes? Me permito recordar que en varios departamentos del país hay, ataques casi a diario a las Fuerzas Armadas. Es que la guerra continúa y nosotros hemos dicho que habrá cese al fuego cuando firmemos los acuerdos, no antes. De manera que, infortunadamente, seguiremos en esta guerra hasta que terminemos el proceso. Y mientras tanto habrá, como en toda guerra, muertos de lado y lado. Pero yo creo que esa es una forma más rápida de llegar a unos acuerdos. Yo no quiero que el conflicto se prolongue indefinidamente. Por eso no acepto cese al fuego, porque además la guerrilla siempre ha aprovechado esos ceses al fuego para fortalecerse y continuar. Yo en esta ocasión quiero terminar el conflicto definitivamente. ¿Usted quiere decir que se puede discutir en Cuba aunque hay operaciones militares aquí en Colombia? Así es. Y yo le aprendí eso a un ex primer ministro israelita que dijo una vez, yo negocio la paz con el terrorismo, él se refería a los palestinos, como si no hubiera terrorismo, pero combato el terrorismo como si no hubiese proceso de paz. En cierta forma estamos haciendo eso aquí en Colombia porque yo estoy convencido que es la forma más rápida para acabar con el conflicto. Otro internauta nos escribe, señor presidente, ¿por qué si está en contra de la reelección y desea abolirla, hoy se postula para ser reelegido? ¿No se contradice? No, porque en este momento es lo que la Constitución ofrece y creo que el país se merece la paz y ya vamos avanzando
a un punto tal que sería una inmensa irresponsabilidad dejar esto en la mitad del camino. Tenemos que terminar la tarea, tenemos que terminar el partido, y el partido de la paz tenemos que terminarlo en Colombia. Usted dijo que podríamos ver algunos miembros de las FARC sentados en el Parlamento. ¿En qué marco temporal? Eso está por negociarse. Eso todo es parte de lo que estamos discutiendo en La Habana. Eso es parte de lo que hemos denominado la justicia transicional, y tenemos que sentarnos a ver en qué condiciones eso se podría dar, bajo qué circunstancias y en qué marco de tiempo se podría dar. ¿Y cree que la gente lo aceptaría? Pues mire, cada punto individualmente hablando, la gente reacciona en contra por lo que el pueblo colombiano ha sufrido con las FARC. Usted les pregunta, ¿usted quiere que las FARC participen en política? Dicen que no. ¿Usted quiere que las FARC tengan algún tipo de beneficio jurídico? Dicen que no. Eso es natural, eso es obvio. Pero si usted hace un paquete completo y le dice al pueblo colombiano, esta es la paz, ¿no? Y estos son los beneficios de la paz, y la alternativa es continuar otros 20, 30, 50 años de guerra, no me cabe la menor duda, estoy seguro que el pueblo colombiano va a escoger la paz. ¿Y usted cree que la guerra al narcotráfico, por ejemplo, se pueda vencer? Pues nosotros hemos sido relativamente exitosos, tal vez el país, por un lado, que más ha sufrido en la lucha contra el narcotráfico en estos últimos 40 años, el que más sacrificio ha hecho, el que más sangre ha puesto, el que ha pagado el precio más alto. Al mismo tiempo hemos sido el país que, relativamente hablando, hemos sido más exitosos. Hemos logrado desmantelar los grandes capos, los grandes carteles, hemos reducido sustancialmente el cultivo de cocas, pero el negocio continúa. Y por eso yo le he dicho al mundo entero, tenemos que discutir formas alternativas más efectivas, porque la guerra contra las drogas que se declaró en Naciones Unidas hace 40 años no se ha ganado, y estamos todos pagando un precio muy alto, y Colombia tiene autoridad moral para plantear esta discusión como lo hemos planteado, y creo que el mundo está en mora, afortunadamente está comenzando a hacerlo, de discutir esta situación, porque es un problema del mundo entero, no es un problema exclusivamente de Colombia. La palabra legalización es o podría ser parte de su discurso político, a pesar de lo que está pasando en países que están legalizando las drogas ligeras. No la excluyo. Lo que he dicho es que tenemos que encontrar alternativas de forma conjunta. Los países en forma aislada no van a encontrar una solución que cobije a todo el mundo. Por eso la discusión tiene que ser multilateral. Hay dos extremos, el extremo que yo he denominado como el extremo asiático, es decir, donde hasta los propios consumidores van a la cárcel y pagan penas de cárcel. Los narcotraficantes, algunos les ponen hasta penas capitales. El otro extremo es la legalización. En el intermedio hay todo tipo de combinaciones. Eso es lo que tenemos que discutir todos con bases reales, objetivas, porque esta es una discusión que inmediatamente polariza, inmediatamente coloca a las personas en uno u otro bando por la sensibilidad política. Por eso a mí me han criticado que como presidente en ejercicio haya planteado esta discusión a nivel mundial. Yo creo que esa crítica es infundada, yo creo que el mundo necesita discutir esto y Colombia tiene la autoridad moral para plantear esta discusión. Yo creo que no se puede entender la guerra al narcotráfico, lo que ha pasado en Colombia, si no se entiende el sufrimiento de los colombianos. Y usted, perdone si lo digo, pero también su familia sufrió con su hermano la violencia de esta guerra sucia. Usted fue también ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe y ha golpeado las FARC con varias operaciones militares. Bueno, podríamos pensar que la política del expresidente es diferente de la suya de ahora. Lo que me gustaría saber es, ¿Juan Manuel Santos cambió de idea? No, no he cambiado de idea para nada. Yo sé hacer la guerra, la hice
perdónenme la modestia, la falta de modestia, pero nadie ha sido tan exitoso en combatir el terrorismo, a la guerrilla, a los capos del narcotráfico, a las bandas criminales, como lo he sido yo. Mi gobierno tiene el récord más contundente en esta guerra de resultados efectivos, y cuando fui ministro de Defensa, con mi llegada por los cambios que hicimos, fue cuando se comenzó a pegar duro a las cabezas y a la organización, a la estructura central de esas organizaciones. Pero uno hace la guerra para un fin, y siempre ha sido, para mí, el fin de la guerra es la paz. La paz es la victoria en la guerra. Yo nunca creo que ningún soldado en ninguna parte combate por combatir, combate para conseguir algo, para conseguir la paz. De manera que yo no he cambiado para nada de pensar, sino que las circunstancias nos permitieron iniciar un proceso para que a través del diálogo y la negociación acabemos con la guerra, como acaban todas las guerras en cualquier parte del mundo. En algún momento tienen que sentarse las partes a determinar el fin del conflicto. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia. No he cambiado de parecer. Y además, es más popular, se lo digo con toda franqueza, hacer la guerra que hacer la paz. Hacer la paz es mucho más difícil. Y se encuentra uno con enemigos con intereses de todo tipo, que quieren y prefieren continuar la guerra, como es el caso de mi predecesor, pero yo estoy convencido de lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que le conviene a Colombia. Es que mi generación no ha conocido un solo día de paz, y yo les digo a mis compatriotas, imagínense, cierren los ojos, imagínense Colombia en paz, dejarle a los hijos, a nuestros hijos, un país en paz. Eso es algo espectacular, algo maravilloso que yo creo que vamos a conseguir. Otra cosa espectacular es que, a pesar de esta situación, Colombia y su economía crece al 5% anual. ¿Cuál es el secreto? El secreto es tener unas políticas adecuadas. Nosotros, desde el primer día de gobierno, sabíamos que teníamos que hacer una serie de reformas fiscales, que teníamos que focalizar el gasto público en ciertos sectores que estimularan la economía, que teníamos que bajar la inflación, y miren lo que hemos logrado. Colombia, a pesar del conflicto, es el país que más empleo ha generado de toda América Latina en estos últimos 3 años y medio. Colombia es el país con la inflación más baja de toda América Latina. Tenemos una tasa de inversión que es casi el 30% de las más altas, si no la más alta de América Latina. Reservas internacionales récord, deuda bajando, la deuda pública bajando, y la inversión extranjera viniendo cada vez más. Eso nos hace, nos coloca como una de las economías más exitosas, no solamente de América Latina, sino de todos los países emergentes. Y eso se debe a la continuidad de unas políticas, a la responsabilidad con que hemos manejado la economía, con la suficiente austeridad y la suficiente focalización para que la economía continúe su dinámica. Y le doy una noticia adicional. Con la paz se calcula que la economía va a crecer alrededor de 2% más que lo que está creciendo ahora. Hablemos también de política internacional. Venezuela. ¿Cuáles son las relaciones con el país y con su presidente, Nicolás Maduro? Mire, yo era un enemigo acérrimo del presidente Chávez. Nos insultábamos todos los días. Cuando llegué yo a la presidencia, hice la siguiente reflexión. Él es el presidente de Venezuela, fue elegido como presidente, y yo soy el presidente de Colombia. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera y dependemos muchísimo el uno del otro, un país del otro país. Entonces lo llamé y nos sentamos, como estábamos usted y yo, y le dije, presidente Chávez, usted y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, somos muy diferentes, pero tenemos una responsabilidad con nuestros pueblos. Usted con su pueblo venezolano y yo con el pueblo colombiano. Por esa responsabilidad, ¿por qué no tratamos de respetarnos nuestras diferencias,
dejar de insultarnos en público a través de los medios de comunicación. No teníamos relaciones comerciales, no teníamos relaciones diplomáticas, inclusive hablábamos de guerra. Y le dije, respetemos las diferencias, trabajemos juntos en lo que podemos trabajar juntos y cualquier diferencia la arreglamos por la vía diplomática y en privado. Desde ese momento, que fue el 10 de agosto del 2010, en el sitio donde murió Bolívar, hasta el día en que se murió Chávez, las relaciones fueron muy buenas, sin que estuviéramos de acuerdo en muchas cosas. Con el presidente Maduro hemos mantenido ese modus operandi y Colombia lo que ha querido es, en cierta forma, combinar lo que cualquier jefe de Estado tiene que hacer en sus relaciones internacionales, sus principios con sus intereses. Y esa combinación nos ha llevado, por ejemplo, a que en este momento estamos participando en un grupo de 3 países, con Brasil, con Ecuador y con el Vaticano, para promover el diálogo entre la oposición en Venezuela y el gobierno, para ver si se encuentran algunas reglas de juego que les permitan seguir avanzando sin que ese país sufra, porque cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta a los colombianos. Y puede decirme, por ejemplo, Colombia siempre ha sido uno de los mejores aliados de Estados Unidos en el Cono Sur. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre Washington y Bogotá? Magníficas. Tuvimos una reunión con el presidente Obama hace unos meses, nos dijimos mutuamente, somos socios estratégicos, nos consideramos los mejores amigos de Estados Unidos en América Latina y no nos da pena decirlo. Me perdone si le interrumpo. Y a pesar de lo que ha escrito la prensa, por ejemplo, la prensa brasileña, según la cual Estados Unidos habrían espiado a Colombia. Espiaron a otros países. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido aliado nuestro en la inteligencia y nosotros espiamos juntos, pero espiamos a nuestros enemigos comunes. De manera que ahí no ha habido ninguna dificultad con Estados Unidos. ¿Y puede decirme cuáles son, por ejemplo, las relaciones con la Unión Europea? ¿Y hay vínculos más fuertes con algunos países? Sí, con la Unión Europea tenemos unas magníficas relaciones. Hoy ya tenemos un tratado de libre comercio que ya está operando. La Unión Europea nos está quitando algo que apreciamos enormemente, las visas. Eso es un gesto de amistad y de reconocimiento que los colombianos agradecemos de todo corazón. Por supuesto, dentro de la Unión Europea hay países con los cuales tenemos unas relaciones especiales, por supuesto España, Gran Bretaña. ¿Y usted cree que es la acción de lobbying, por ejemplo, de España, que empujó la decisión de Bruselas de quitar las visas a los colombianos? Sí, España tuvo mucho que ver. Es más, el presidente español me llamó coincidencialmente el día de mi cumpleaños y me dijo, voy a hacer esto. Y empujó con la ayuda de otros países. Yo hablé con muchos presidentes o primeros ministros, con la canciller Merkel, todos apoyaron esa iniciativa y yo agradezco enormemente a todos los que, pues porque todos los países apoyaron. Eso es un paso importantísimo y tenemos unas magníficas relaciones y tenemos muchísimo para fortalecer. Nosotros tenemos mucho de lo que Europa necesita y Europa tiene mucho de lo que nosotros necesitamos. Y terminamos con una pregunta de fútbol que nos llega a través de Twitter. El Mundial se acerca y un televidente nos pregunta, ¿Falcao va a jugar? Cruzo los dedos de que así sea. Yo espero que sí. Yo le veo muchas ganas para que pueda jugar y la recuperación, según me decían los médicos, la mitad está aquí en la cabeza y Falcao está haciendo todo un esfuerzo. Ojalá nos pueda acompañar porque nuestro primer partido es contra un país de la Unión Europea, contra Grecia, y desafortunadamente para la Unión Europea pues espero que ganemos nosotros. Presidente, gracias por esta entrevista. A ustedes muchas gracias.